Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El escenario más probable en Venezuela respecto al comportamiento de la variante Omicron del COVID-19 es que en los próximos días comience a aumentar la transmisión, tal y como ha ocurrido en otros países, según expone Julio Castro, médico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que ya es común, al menos en la zona metropolitana de Caracas, que tú conozcas a una o un par de personas que estén infectados con enfermedad leve, la mayoría con enfermedad leve, gracias a Dios, pero este aumento del volumen creo que va a generar algún impacto importante. En tanto, ya tiempo de anunciar que el país inició el proceso de vacunación de refuerzo a mayores de 60 años, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, advirtió que se espera un incremento de casos y pidió a los ciudadanos estar atentos al cronograma de inmunización. Estamos en este momento con presencia de la Omicron en Venezuela, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira. Y bueno, esperamos que pueda haber un aumento de casos. Así que la vacunación en este momento más que nunca es necesaria. Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, casi el 95% de la población está vacunada en Venezuela. Sin embargo, según cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento solo un 40.44% de la población ha recibido el esquema completo de alguna de las vacunas disponibles en el país. En ese sentido, el médico Julio Castro insiste en la necesidad de tener datos certeros y considera inconcebible que a casi 2 años de la pandemia en el país no se haya activado el boletín epidemiológico ni existe una página web que exponga información vinculada con la vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Salvador dio por cerrado el proceso para otorgar la categoría de refugiados a los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez por abandono de la causa, luego que los extranjeros no comparecieran a 2 audiencias programadas por la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas. La Dirección General de Migración y las organizaciones e instituciones que daban seguimiento al caso informaron que desconocen el paradero de los periodistas que denunciaron que fueron obligados a abandonar la isla por el régimen cubano y que llegaron a El Salvador, donde fueron admitidos temporalmente con un permiso especial. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Faguaga, explicó a La Voz de América que solamente mantuvieron contacto con los 2 comunicadores a su arribo al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero el 5 de enero, pero perdieron toda comunicación luego que los extranjeros recibieran el apoyo del gobierno con alojamiento y alimentación. Faguaga expresó que los periodistas Valdés y Rodríguez tenían el objetivo de llegar a Estados Unidos y no descarta que hayan decidido continuar la ruta. La red de apoyo para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos y en particularmente en algunas ciudades del sur de Estados Unidos es mucho mayor que la red de apoyo que puedan tener en cualquier otro país. Entonces, esto yo estoy asumiendo que habrán continuado su viaje. Los periodistas salieron del hotel en el que se alojaban antes que se les venciera el plazo que les habían otorgado para la estadía, según dijo el procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tobar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. La propuesta del presidente Daniel Ortega de borrón y cuenta nueva respecto a la represión estatal cometida en abril de 2018 y calificada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como crímenes de lesa humanidad fue rechazada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que calificaron esas declaraciones como un anzuelo político para buscar legitimidad. Ortega realizó esta promesa durante la toma de posesión de su 4º mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política y las sanciones contra su gobierno. El integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, reaccionó a estas declaraciones. Y entonces ese borrón y cuenta nueva es parte de la historia de nuestro país. Es decir, cometer las peores atrocidades contra todo un pueblo y apostar a la impunidad. El jurista brasileño Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua, dijo a medios de comunicación que considera que Ortega parece no comprender que los derechos humanos cada vez se toman más en serio. En tanto, Aide Castillo, otra defensora de derechos humanos y presidenta del movimiento nicaragüense en el mundo, agregó que el planteamiento gubernamental es un mensaje al pueblo de Nicaragua para que olvide la
las graves violaciones a derechos humanos, pero opinó que no cree que vaya a tener éxito. Y es un mensaje bastante claro, probablemente diciéndole al pueblo de Nicaragua que hay que olvidarse de toda la barbarie que sucedió en 2018, crímenes de lesa humanidad, las torturas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de las protestas opositoras en abril de 2018, resultaron asesinadas 355 personas, se contabilizaron 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados. Ese movimiento ciudadano fue violentamente reprimido por la policía y fuerzas paraestatales simpatizantes del gobernante Frente Sandinista. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Estados Unidos insiste en que se van a seguir utilizando las herramientas diplomáticas y económicas en contra del Ejecutivo de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al considerar que su gobierno no cuenta con el respaldo legítimo del pueblo. Lo dijo Emily Mendra, la subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante una conferencia de prensa telefónica. Hemos utilizado y seguiremos usando las herramientas diplomáticas y económicas con las que contamos para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense de mayor libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas. El mandatario nicaragüense y su esposa tomaron posesión en un acto de juramentación que ha sido muy criticado por la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, al señalar que los comicios presidenciales fueron ilegítimos por no contar con todas las garantías democráticas. Ante este panorama, Mendra advirtió al Ejecutivo de Managua de que la Casa Blanca utilizará todos los recursos disponibles para presionar a Ortega y Murillo y así estar al lado del pueblo de Nicaragua. Estados Unidos sigue tan decidido como siempre a contribuir al restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Con todo, lamentó que el gobierno nicaragüense siga manteniendo a opositores encarcelados en condiciones deplorables por manifestarse en contra del actual ejecutivo, por lo que instó al presidente a liberarlos inmediatamente. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Estados Unidos anunció que dirigirá $308 millones en asistencia humanitaria adicional para Afganistán, ofreciendo nueva ayuda al país a medida que avanza hacia una crisis humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder hace casi 5 meses. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horne, dijo en un comunicado que la ayuda iría directamente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a organizaciones humanitarias independientes. USAID dijo en su propia declaración el martes que los fondos se destinarían específicamente a la ayuda alimentaria y nutricional, el apoyo a las instalaciones de atención médica y los esfuerzos de salud móviles, para asegurar que los trabajadores humanitarios y los suministros puedan llegar a las áreas difíciles, y los programas para ayudar a las personas a pasar el invierno, como kits de refugio, calefactores, mantas y ropa de abrigo. Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Afganistán, dijo USAID, y añadió: sin embargo, para que esta asistencia sea lo más eficaz posible, se debe permitir que todos los trabajadores humanitarios, especialmente las mujeres, operen de forma independiente y segura y puedan llegar a mujeres y niñas sin impedimentos. Más adelante el comunicado dice: Estados Unidos continúa instando a los talibanes a que permitan el acceso humanitario sin obstáculos, condiciones seguras para los trabajadores humanitarios, la prestación independiente de asistencia a todas las personas vulnerables y la libertad de movimiento para los trabajadores humanitarios de todos los géneros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución a finales de diciembre eximiendo ciertas actividades de ayuda humanitaria de las sanciones de Estados Unidos contra figuras talibanes para intentar llevar ayuda al pueblo afgano sin fondos de ayuda que beneficien a los talibanes. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, compareció en su audiencia de confirmación ante la Comisión de la Banca del Senado y anunció fuertes medidas para tratar de contener la creciente inflación que vienen padeciendo los consumidores estadounidenses durante los últimos meses. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, aseguró que las políticas monetarias que se implantarán en el 2022 no deberían afectar el sólido indicador del empleo y enfatizó en que la economía estadounidense debe cambiar su enfoque, ya que no necesita ni quiere el masivo estímulo aplicado durante la pandemia, pese al fuerte impacto que podría tener el creciente número de casos del COVID-19 en la economía estadounidense luego de la llegada de la variante Omicron, aseguró Powell.
Estamos estimulando la demanda con una política muy acomodaticia a medida que avanzamos este año. Lo haremos con toda probabilidad. No sabemos el futuro, pero si las cosas se desarrollan como se esperan, estaremos normalizando la política, lo que significa que vamos a terminar nuestras compras de activos en marzo y significa que subiremos las tasas de interés en el transcurso del año en algún momento o quizás más adelante en este año. Powell aseguró que el principal enfoque de esta entidad para este año es tratar de contener el fuerte aumento de los precios, ya que son los más altos registrados en las últimas 4 décadas y supera los índices esperados por este organismo, y anticipó que no será un cambio fácil ni corto, pero dio una luz de esperanza. En el transcurso de este año, cuando volvamos a las condiciones normales de suministro, eso va a afectar nuestra política. Sin embargo, diré que si vemos que la inflación persiste en niveles altos por más tiempo de lo esperado, entonces, si tenemos que aumentar las tasas de interés, lo haremos. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Banca del Senado, Sherrod Brown, aseguró que la no confirmación de Jerome Powell para un nuevo periodo de 4 años al frente de la Reserva Federal no debería tener problema. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La pandemia del COVID-19 parece no tener fin en Estados Unidos, donde el agotamiento y la frustración por esta crisis sanitaria resultan cada vez más palpables. En el último episodio de esta historia interminable, la administración Biden fue duramente criticada durante una audiencia del Senado estadounidense por su gestión de la pandemia, que fue calificada como caótica. Entre las múltiples críticas, el senador republicano por Carolina del Norte, Richard Burr, y miembro del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, aseguró que desde la Casa Blanca emiten mensajes confusos, contradictorios e incompletos. Estoy cuestionando sus estrategias de comunicación. No es de extrañar que el pueblo estadounidense esté confundido. Cuando el presidente anunció el 21 de diciembre que se comprarían 500 millones de tests, omitió que el contrato no se firmaría hasta dentro de unas semanas y tampoco dijo que esas pruebas tardarían aún más en materializarse. Por su parte, y en un intenso cruce de acusaciones con el senador republicano Rand Paul, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, acusó al miembro del Partido Republicano de difundir mentiras sobre él y de responsabilizarlo de la muerte de más de 800.000 estadounidenses que han perdido la vida a causa del COVID-19, acciones que ponen en riesgo la integridad del doctor Fauci y de su familia. Lo que sucede cuando él sale y me acusa de cosas que son completamente inciertas es que de repente se encienden los locos por ahí y tengo amenazas contra mi vida, acosos a mi familia y mis hijos reciben llamadas telefónicas obscenas porque la gente miente sobre mí. En medio de este complejo entramado, los datos evidencian una situación crítica a medida que la variante Omicron se extiende por todo el país a un ritmo vertiginoso y ya representa el 98% de los nuevos contagiados, según afirmó la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que además advirtió sobre la presión que empiezan a sufrir los servicios de atención sanitaria en el país y que podría ir en aumento en las próximas semanas. A pesar del aumento de casos, datos emergentes prometedores de Sudáfrica y el Reino Unido indican que las tasas de hospitalización de personas infectadas con Omicron son más bajas en comparación con variantes anteriores. Estos datos parecen constantes con lo que estamos viendo hasta ahora en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la posible disminución de la gravedad, el número sustancial de casos está dando como resultado un aumento de las hospitalizaciones en todos los grupos de edad, incluidos los niños de 0 a 4 años. Paralelamente, el presidente Biden manifestó su apoyo y confianza en las autoridades sanitarias y, a pesar de la ola sin precedentes de nuevos contagiados por COVID-19, el mandatario aseguró que Estados Unidos permanece en el camino adecuado para enfrentar la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estados Unidos registró el lunes su mayor número diario de infecciones de COVID-19 con alrededor de 1.300.000 casos y en medio de este repunte, altos cargos de las entidades de salud fueron cuestionados por los senadores en una audiencia que se llevó a cabo el martes en el Congreso. Según argumentó el doctor Anthony Fauci, quien es el director del Instituto Nacional de Enfermedades y Alergias Infecciosas de Estados Unidos, este es un virus extraordinario, como el que no se ha visto ni de cerca en más de 100 años.
Lo calificó además como un virus muy astuto que ha engañado a todos todo el tiempo, desde el momento en que apareció hasta convertirse en primera vez en Delta y ahora en Omicron. Muy impredeciblemente, y destacó que están haciendo lo mejor que pueden. En otras informaciones, menos de una semana después del primer aniversario del asalto que se llevó a cabo en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una nueva unidad antiterrorista enfocada en las amenazas internas. Según un alto funcionario, las autoridades estadounidenses han detectado un aumento en el número de amenazas recientes ligadas al racismo y a posturas antigubernamentales. Por último, Estados Unidos insiste en que se van a seguir utilizando las herramientas diplomáticas y económicas en contra del Ejecutivo de Nicaragua liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al considerar que su gobierno no cuenta con un mandato democrático para estar al frente del país centroamericano. Según declaró Emily Mendrala, quien es subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa telefónica, Ortega y Murillo se autoproclamaron en la jefatura de un gobierno que no cuenta con un mandato democrático para gobernar. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua luego de que Daniel Ortega asumiera el lunes la presidencia del país por cuarto periodo consecutivo, en medio de un evidente aislamiento internacional y críticas al proceso electoral que le permitió continuar al frente de la nación. Los desafíos que enfrenta Estados Unidos en este contexto se plantean en análisis en esta entrevista de nuestra colega Diwali Setkash con Maureen Meyer, vicepresidenta de programas en la organización Oficina de Washington para América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés. Yo creo que antes que nada hablar de que el gobierno de Ortega está cada vez más aislado a nivel internacional y frente a una fuerte crítica sobre la legitimidad de las elecciones de noviembre pasado, ¿no? O sea, la mayoría de los gobiernos extranjeros consideran las elecciones como legítimas. Estados Unidos también tomó una postura firme frente a las elecciones. El presidente Biden dijo que era una farsa las elecciones. Entonces yo creo que es una relación tensa ante mucha preocupación y crítica de Estados Unidos y también a una nueva legislación, una nueva ley de Estados Unidos de renacer, que también da diferentes herramientas al gobierno de Biden de seguir presionando al gobierno nicaragüense a favor de la democracia, los derechos, más un tipo de transición a unas elecciones libres y justas. De todas maneras, existe ya un dilema para Estados Unidos al rechazar por una parte las elecciones, pero por otra parte hay un presidente electo y se debe iniciar una relación bilateral. ¿Cómo debería Estados Unidos jugar ese papel? Sí, debe haber siempre una relación bilateral, un diálogo entre ambos gobiernos. El tema de expresar preocupación, ver cómo cooperación, Nicaragua sigue siendo parte del CAFTA, pero un acuerdo de comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, o sigue habiendo muchas relaciones. Yo creo que ahí el tema es cómo Estados Unidos puede seguir viendo qué mecanismos de presión tiene hacia el gobierno de Nicaragua para, por ejemplo, temas de presos políticos, para temas de cómo atender a las necesidades de la población. Y cómo trabajar en coordinación con otros actores a nivel internacional, sobre todo con la Unión Europea, de seguir haciendo diferentes presiones a través de sanciones y otras acciones, fomentar o tratar de crear un ambiente para fomentar cambios en Nicaragua. También Estados Unidos está apoyando mucho a la sociedad civil nicaragüense, tanto dentro de Nicaragua como los que están afuera, y yo creo que eso también vamos a ver que sigue continuando. Con respecto a las sanciones que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos hacia algunos funcionarios de Nicaragua. Yo creo que las sanciones individuales enfocadas podrían ser una herramienta de presión hacia el gobierno nicaragüense, donde hemos expresado preocupación en
varios países que enfrentan sanciones de Estados Unidos es que tendrían que evitar sanciones que tienen un impacto humanitario en la población, es decir, que sanciones que podrían impactar la situación humanitaria, la posibilidad de acceder a, por ejemplo, en COVID, acceder a herramientas de salud pública, a vacunas, se debe evitarse, ¿no? Yo creo que no ayudan y sobre todo son sanciones que dañan a la población en lo general. Yo creo que hemos hecho firme que pues, sanciones individuales enfocados podrían tener su papel, pero no deben tener se debe evitar el impacto humanitario. Así también en cuanto a cualquier préstamo que podría recibir el gobierno nicaragüense, que también deben asegurar que por lo menos no impacte su capacidad de prever para su población. Ya dicho eso, creo que una parte también de renacer y de discusiones es cómo hacer presión a través de las instituciones financieras internacionales en control de préstamos, ¿no? Cómo asegurar que cualquier préstamo que se podría dar al gobierno nicaragüense se está usando para sus fines designados en tema de evitar actos de corrupción o mal uso de los fondos. Era el análisis de Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de WOLA, sobre los desafíos de Estados Unidos en su relación con Nicaragua. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.